Son dos de las figuras más oscuras de la historia del mundo. Sus nombres evocan imágenes de odio y terror sin precedentes. Hitler y Hussein. Poco sabemos de su legado y de cómo están relacionadas las historias de estos dos tiranos. Es una asociación profunda y escalofriante. El partido Ba'ath era un partido fascista. Por primera vez, examinaremos cómo el infame partido Ba'ath de Saddam fue copiado directamente de los nazis. Cómo figuras claves para el futuro partido Ba'ath establecieron una alianza con el partido nazi alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Y como un líder árabe fue el fundador de la SS, que aterrorizaron y derramaron la sangre de miles de personas en Europa. Saddam y el Tercer Reich, seguidamente. Saddam y el Tercer Reich. Marzo de 2003. Las fuerzas norteamericanas y aliadas atacan Irak. Su misión es derrocar el gobierno del dictador iraquí Saddam Hussein. Tres semanas después, derrotan a las fuerzas armadas iraquíes. El ejército norteamericano ocupa Bagdad y las imágenes de los soldados estadounidenses en los magníficos palacios de Saddam Hussein se difunden por todo el mundo. El 13 de diciembre de 2003, después de huir 8 meses, Saddam Hussein es capturado por las tropas norteamericanas. Con una larga barba y los cabellos enmarañados, es difícil reconocer al hombre acusado del asesinato de miles de sus propios compatriotas, un tirano que torturaba personalmente a muchas de sus víctimas. ¿Cómo consiguió Saddam Hussein llegar a la cima del poder en Irak? ¿Quiénes eran los baathistas, el partido que controlaba a Saddam? ¿Qué pretendían conseguir? Poco se sabe, pero la terrible realidad es el movimiento baathista. Su organización y sus métodos estaban inspirados directamente en el partido nazi alemán. La historia de Saddam Hussein, del partido nazi y del partido Ba'ath empieza a 3.000 kilómetros de Irak. Arranca en 1930, en la capital de Francia, París. Allí, un joven sirio llamado Michel Aflaq estudia en la Universidad de la Sorbona. Más tarde, Aflaq funda y lidera el partido Ba'ath y se convierte en una de las influencias más importantes en la vida de Saddam Hussein. Michel Aflaq es hijo de una próspera familia sirio-libanesa. Siria es una colonia francesa y es costumbre entre los ricos enviar a sus hijos a estudiar en Francia. La experiencia llevaría a que muchos jóvenes sirios admiraran la democracia francesa. Pero no a Michel Aflaq. La clase de democracia parlamentaria que los franceses llevaron a Siria y al Líbano fue una auténtica vergüenza. Había muchos jóvenes en el Líbano y Siria que veían que la democracia parlamentaria que se practicaba allí era una farsa. En 1930, Europa es un hervidero de revolucionarios políticos. El continente sufre una alta tasa de desempleo y es terreno fértil para las ideologías extremistas. En Alemania, el partido nazi sube al poder. Con sus desfiles y uniformes, los fascistas dan una ilusión de esperanza a aquellos que lo han perdido todo. Los nazis culpan a los judíos y a los comunistas de los problemas de Europa. Michel Aflaq se siente atraído enseguida por el partido nazi.
Hitler promete a Alemania que solucionará el injusto legado de la Primera Guerra Mundial. Su promesa impacta con fuerza en Afluk, que cree que los árabes han sido vergonzosamente maltratados por los británicos. Durante la Primera Guerra Mundial, las tierras árabes forman parte del antiguo Imperio Otomano. En 1914, el imperio declara la guerra a Rusia, aliada de los británicos y los franceses, y unen sus fuerzas a las alemanas. En respuesta, los aliados declaran la guerra a Turquía. Los británicos, a través de su famoso agente Lawrence de Arabia, prometen a las tribus árabes que si luchan contra los turcos y los alemanes, después de la guerra serán un gran estado árabe independiente, desde Siria a Yemen. La guerra acaba con la derrota de los alemanes y el Imperio Otomano. Pero en 1919, en la repartición de territorios de la posguerra, los árabes aprenderán una dura lección en la guerra política. Vencido, el Imperio turco se rompe. Los británicos controlan Palestina, Jordania e Irak, y los franceses dominan Siria. Ignoran sus promesas a los árabes, preocupados porque un Estado árabe controlaría el petróleo mundial. Para agravar la herida, los británicos prometen a los judíos una tierra propia en Palestina, sin consultar a los árabes residentes en el territorio. Vimos emerger un fuerte movimiento nacionalista árabe en Oriente Medio que alcanzó una gran extensión, promovido por la campaña británica para acabar con el Imperio Otomano. Simultáneamente también ayudó la causa del sionismo. Más tarde veríamos que los efectos de promocionar conjuntamente esas dos ideas alcanzarían tanto a los británicos como a la política de Oriente Medio. Para los jóvenes nacionalistas árabes como Michel Afluk, el engaño de los poderes coloniales al mundo árabe es una amarga traición. Ahora, casi 2 décadas después, Afluk cree que los árabes todavía pueden obtener su independencia, pero solo si se unen. Afluk adopta el modelo político de un hombre, Adolf Hitler. Afluk regresa a Siria y con sus compañeros de ideología empieza lo que llama un círculo de estudios. Afluk y sus asociados organizan numerosos mítines por todo el país y lentamente construyen el movimiento Ba'ath. En árabe, Ba'ath significa resurrección. Michel Afluk era maestro de la escuela en el Líbano. Era un fanático nacionalista árabe. Y en los 40 empezó a organizar el partido Ba'ath, el Partido Árabe de la Resurrección, que unía a árabes de ideología nacionalista del Líbano y Siria. Como el partido nazi, el partido Ba'ath ve el establecimiento de 2 grandes poderes, especialmente de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, como el mayor obstáculo para sus proyectos. Con Hitler, Alemania demuestra que puede derrotar a sus enemigos, intimidar a otros países y crear su propio destino. El partido Ba'ath sigue el ejemplo de Hitler en el mundo árabe. Para Michel Afluk, el objetivo predominante del partido Ba'ath es unir a todos los pueblos árabes, desde Marruecos, pasando por toda la costa del norte de África, hasta la actual Palestina, Irak, Irán y más allá. El partido Ba'ath gobernará sobre este vasto territorio, creando una única y poderosa patria. El partido Ba'ath se centraba principalmente en los problemas nacionales para unificar o crear la nación árabe. Creían que el mundo árabe debía de ser una sola nación-estado y había que eliminar las fronteras señaladas en los años 20 por los británicos y los franceses y formar un gran estado árabe. A mediados de los 30, el partido nazi inspira a los grupos de todo Oriente Medio. En Egipto, el movimiento joven de Egipto convoca manifestaciones masivas y procesiones con antorchas imitando a los nazis. Y en Siria, un movimiento que luego sería el partido Ba'ath adopta la esvástica como emblema.
Un nexo de unión entre el partido nazi y los árabes nacionalistas radicales es el odio cerval a los judíos. En Oriente Medio, especialmente en Siria e Irak, se implantaron ideas y estructuras de autoridad basándose en la ideología y el totalitarismo de Alemania. El partido Ba'ath era un partido fascista. Era un partido árabe fascista, uno de los muchos partidos árabes fascistas. Por supuesto, había partidos de estilo nazi en Oriente Medio, aliados políticos de los nazis, pero Ba'ath portaba la antorcha. La autobiografía de Hitler, Mein Kampf, se traduce al árabe y se vende en todo Oriente Medio. Todo se hace según el sistema alemán. Los embajadores alemanes ya reparten propaganda en las capitales árabes y mantienen contactos secretos con los nacionalistas árabes. Alemania tenía una emisora de radio y empezaba: un saludo a los árabes desde Berlín. Esta es la emisora Radio Berlín. Los alemanes agitaban a los árabes nacionalistas contra los británicos. La simpatía por las ideas nazis se extendieron por todo el mundo árabe. Había una cosa evidente en los años 30. Los círculos nacionalistas árabes estaban cada vez más influenciados por el lenguaje racista y antisemita de los alemanes nazis. A finales de la década de los 30, el movimiento Ba'ath está aún en la infancia y su fundador, Michel Aflaq, apenas es conocido por el público árabe. Pero en los años siguientes, el partido se convierte en un instrumento útil que permitirá a Saddam Hussein poner su garra de hierro sobre Irak. Con su salvaje policía secreta y su numerosa fuerza militar, amenazará la estabilidad de todo Oriente Medio, acabando brutalmente con los disidentes. ¿Por qué era Ba'ath tan tremendamente efectivo? Porque profundamente arraigada en su historia, se ocultaba la mano de la Alemania nazi. 1936, Alemania. La persecución de los nazis a los judíos alemanes es sistemática y brutal. El encargado de la campaña de purificación racial es el jefe de la SS, Heinrich Himmler. Himmler también observa atentamente los eventos de Oriente Medio. Desde que en 1933 Hitler ha ascendido al poder, 174.000 judíos han huido de la Alemania nazi y de la Europa del Este hacia la seguridad de Palestina, controlada por los británicos. Himmler empieza a elaborar la idea de obligar a que les siga el resto de judíos alemanes en un éxodo masivo. La primera política era forzar a los judíos a salir de Alemania y dirigirse a su patria, que era Palestina. Después sitiarían Palestina y los destruirían allí, en un lugar adecuado. Para Himmler y su jefe, Adolf Hitler, hay otro motivo para expandir su influencia en Oriente Medio, especialmente en Palestina. Allí, los árabes nacionalistas, radicalmente opuestos al flujo de judíos, están protestando contra las autoridades británicas. Las consecuencias llegan a Berlín. El problema palestino tuvo un importante impacto. Teníamos la revolución de 1936 de los árabes palestinos contra lo que se consideraban incursiones de los judíos. Veían la expansión como algo peligroso. La ocupación de Palestina impactó e influenció en las mentes y los corazones de los árabes nacionalistas y del gran público. Para muchos árabes palestinos, la llegada desde Alemania de los judíos de Europa, Rusia y otros países, tolerada por la administración británica, es una gran amenaza.